la electricidad consumida, la energía, como todas, pero aquí aparece un cargo que se llama por demanda máxima de potencia leída. Y además puede existir ya a partir de la tarifa PT3 un posible recargo por un bajo factor de potencia si es que el servicio tiene un bajo factor de potencia. ¿Ya? En este caso el cargo fijo mensual, como en todos, es mensual, independiente del consumo y se aplica incluso si el valor del consumo fuera cero, siempre vamos a tener el cargo fijo como valor mínimo. Y el cargo por energía se obtiene multiplicando, ¿no es cierto?, los kilowatts de consumo por el valor unitario del pliego tarifario según el listado. Entonces, lo primero, la administración del servicio, el transporte de electricidad y la electricidad consumida no tiene mucha ciencia porque son valores que van a entrar prácticamente directos a la boleta. Pero sí tengo que tener cuidado en el valor de la demanda máxima de potencia leída que me van a facturar. Y ahí tenemos que aprender a calcularla. En el pliego, en la hojita que tienen ahí, van a ver, ¿no es cierto?, tarifa BT3. Recuerden que está junto con la BT2, la estructura es la misma, con la diferencia que ahora el cargo fijo va a ser de este lado, que dice ahí BT3. No se van a confundir y van a poner el de la BT2, ¿ya? Porque son valores distintos. El transporte de electricidad es igual, la electricidad consumida es igual, y aquí también tengo cargo por potencia presente en punta o cargo por potencia parcialmente presente en punta. ¿Ya? También tiene la misma estructura. O sea, igual voy a tener que calcular si es PP o si es PPP. ¿Ya? Y vamos a ver, pero primero vamos a clarificar lo que es la demanda. Porque hasta el momento siempre hablamos de potencia. Teniendo claro que en la PT2 nosotros contratábamos potencia. ¿Ya? Pero aquí vamos a hablar de demanda. Dice demanda máxima leída. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la potencia y la demanda? Dice ahí, la demanda eléctrica se determina a partir del consumo de energía de un equipo o máquina y equivale al valor promedio de la potencia en un intervalo de 15 minutos. Y para calcularla entonces vamos a usar esa fórmula. La demanda es la energía consumida en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Como la energía son kilowatt-hora y el intervalo de tiempo es hora, se van las horas y me queda kilowatt. O sea, la demanda se expresa en kilowatt. ¿Ya? ¿Y qué otra unidad medimos también en kilowatt? La potencia. La potencia. Entonces hay que tener cuidado porque a veces confundimos las dos cosas. Confundimos potencia con demanda porque ambos se miden en kilowatt. Hay que tener cuidado entonces de qué es lo que estamos hablando. ¿De la demanda o de la potencia? Y ahora vamos a ver la diferencia. Miren, este ejemplo. ¿Ya? Y dice, a pesar de que su unidad de medición es la misma que la potencia eléctrica, el método para calcularla es distinto, pues la potencia eléctrica corresponde a un valor instantáneo en un momento determinado. Para eso vamos a ver este ejemplo. Y dice, a continuación se muestran mediciones de potencia y de energía en una carga eléctrica variable, en intervalos de 1 minuto, en donde el periodo de evaluación de esta demanda va a ser de 15. 1 minuto y tenemos un lapso de 15. Fíjense que la potencia en el minuto 1 era 5 y si calculamos la energía consumida en ese periodo me da 0.083. Y así en cada minuto se fue viendo la potencia y la energía que se consumía. Por lo tanto, vamos a ver que puedo hacer la suma total de la potencia y puedo hacer la suma total de la energía. En este caso voy a llegar a 3.9 kWh de energía. ¿Ya?
Y dice, el consumo de energía de todo el intervalo de 15 minutos es de 3,9 kWh de energía. Pero la potencia máxima instantánea que se registró en algún momento de estos 15 minutos fue de 50 kilowatts de potencia. ¿Ya? Entonces, tiene mucha relación potencia con esta energía, va a depender de dónde esté parado y en qué momento esté haciendo la medición. ¿Ya? En un momento puede tener 50 kilowatts de potencia, en otro puede tener 5 kilowatts de potencia. Obviamente las energías que se consumen son distintas. La demanda, entonces, en este periodo de 15 minutos, que es equivalente a 0,25 horas, se calcularía de la siguiente forma. Tomando la ecuación, sería la energía consumida en kilowatt-hora partido por el intervalo de tiempo. En todo este intervalo de tiempo, que fueron 15 minutos, se consumieron 3,9 kilowatt-hora. Entonces la demanda va a ser la energía consumida, 3,9 kilowatt-hora, en un intervalo de 0,25 horas, que es correspondiente a los 15 minutos. ¿Ya? Y eso me da entonces que la demanda promedio del intervalo de 15 minutos es de 15,53 kilowatts. Y ahí las horas se van. ¿Ya? La demanda que consumió este sistema en este periodo de 15 minutos es de 15,53 kilowatts. ¿Ok? Y en ese intervalo hubieron momentos en que estuvimos consumiendo o conectando 50 kilowatts de potencia. Y en otros 5, y en otros 20, etc. O sea, el valor de la demanda promedio del sistema no tiene mucha relación con la potencia. Sin embargo, se expresan en el mismo valor. Entonces ahí tengo que tener ojo, tengo que tener cuidado. Si las confundo, voy a hacer cualquier cálculo que no corresponde. Veamos la gráfica. Ahí están graficadas las potencias y las demandas cada minuto, para el mismo ejemplo. 15 minutos. Las de color rojo son las potencias que se estaban consumiendo en cada minuto. Llegamos al minuto 9 y tuvimos 50 kilowatts de potencia conectada. Pero sin embargo, la demanda del sistema es un valor fijo, que era de 15,53. ¿Ok? Estas son potencias instantáneas en un momento determinado, dentro de este intervalo de tiempo. Entonces, si yo tengo que determinar qué voy a facturar para esta tarifa, es el valor de la demanda, no de la potencia. ¿Ya? Esto puede significar que en el minuto 1 tenía X cantidad de equipos conectados, después bajaron, después subió un poquito, después volvió a subir, tengo más equipos conectados, después bajó, ahí subió otro poco, aquí tenía todos los equipos conectados en ese momento, en ese minuto, que fue el minuto 9. Se va comportando el sistema en función de cómo van entrando las máquinas, ¿no es cierto? Si alguien prendió, apagó un equipo, etc. Cada minuto la potencia conectada es distinta. Pero sin embargo, la demanda es un valor promedio de ese intervalo. ¿Y 15 minutos por qué? Porque los medidores integran cada 15 minutos. O sea, este valor de demanda de 15,53 es un registro que dejó el medidor en ese intervalo, en esa hora en particular. 1 fue de 15,53. Si luego esto se repite durante una hora, el mismo comportamiento, se tendrían 4 valores, ¿no es cierto? Uno cada 15 minutos, y serían los 4 iguales. Cada uno sería de 15,53. Pero si durante el otro intervalo de 15 minutos todos estuvieron con valores más altos,
de potencia, probablemente el valor calculado de la demanda también sería un poquito más alto. Supongamos que este me dio 15.5 y el otro me da 20. Tengo dos registros. 15 minutos, otros 15 minutos. Uno 15, el otro 20. ¿Cuál es más alto? 20. El de 20. Entonces, ¿cuál entraría en la factura si tomo solamente eso? El de 20. Demanda máxima, leída. Uno fue 15, otro fue 20, el más alto de todos fue 20. Así de simple. Con la diferencia que esto se hace considerando 30 días del mes, 24 horas del día. Entonces va a tomar el mayor de los registros integrados cada 15 minutos de un mes. Esa sería la demanda máxima leída. ¿Entiende? Ok. Pues ahí dice la imagen, podemos apreciar los valores de demanda y de potencia, por lo tanto, aunque los valores instantáneos de la potencia altos, que pueden darse por el arranque de un motor, por ejemplo, o por cargas inductivas, aquí, ¡pum!, partieron los motores. Aquí partieron los motores. Estos valores son mayores que la demanda media, pero se compensan, ¿no es cierto?, por el intervalo. Estos son de corta duración y no afectan significativamente el valor final de la demanda. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, para seguir tratando de aclararlo. Veamos un motorcito. Dice, una carga tiene una potencia de arranque, el motor, de 100 kilowatts, con un tiempo de 20 segundos, es lo que demora en partir el motor. 0.00555 horas. En operación normal. Consume 16,66 kilowatts. Durante el resto del intervalo de tiempo, de 14,40, porque tengo un intervalo de 15 segundos, que equivale a 0.244. ¿Ya? O sea, en el arranque consume 100 y el resto del tiempo 16. La potencia de arranque es alta. Se demora 0.0055 y los otros 14 minutos equivalen a 0.244. Tengo el consumo entonces del motor, el arranque y el resto del tiempo, dentro de un periodo de 15 minutos. Entonces, si yo calculo la energía del arranque, va a ser la potencia del arranque por el tiempo que demora, y eso me da 0.555 kWh de energía consumida. Y en el resto del tiempo, para el periodo de 15 minutos, tengo 16,66 por 0.244 horas, que equivale a los 14 minutos restantes. Y eso me da 4.07 kWh. Entonces, ¿cuánto consume el motor en un periodo de 15 minutos? 628 La suma, ¿no es cierto?, de esas dos energías sería 4.628. En todo el intervalo de 15 minutos se consumen en total 4.628 kWh, lo que equivale a una demanda de la energía partido por el intervalo de tiempo, 4.628 kilowatts, la suma de toda la energía, partido por 0.25, que serían 15 minutos. Y eso me da 15.53 kilowatts. ¿Ya? Que es 15.53, menor incluso que los 16,66 que consumen condiciones nominales. Pero eso es potencia. Lo otro es demanda. ¿Ya? Son cosas distintas. Uno es instantáneo y lo otro es un periodo de tiempo, y por lo general son 15 minutos. Cada registro, 15 minutos. Si en el otro periodo de 15 minutos este motor sigue funcionando, ¿cuánto consumiría? 6,66. Serían los 16,66 kilowatts
por ¿cuánto sería aquí ahora? 0,25. 0,25, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? 4,165. 4,165. 165. 4,165 contra 4,6. O sea, obviamente que la diferencia de 4,1 a 4,6 está marcado por el arranque, ¿cierto? Pero si el motor sigue funcionando, en el otro periodo de 15 minutos, la demanda va a ser menor, ¿o no? Pues tengo 4,1 partido por 0,25. Claro, la demanda va a ser menor porque no tengo la influencia del arranque de ese motor. ¿Ya? Y si el motor sigue funcionando las 24 horas del día y los 30 días del mes, ¿cuál va a ser el más alto de los registros? Si es que este tiene una sola partida, ¿no? En el mes. Partió y siguió. El 15,53. Este va a ser el más alto de todos, ¿no es cierto? Porque los otros va a ser un poquito menos. Entonces, ¿cuál sería la demanda que tengo que facturarle? La demanda máxima leída, 15,53. Y si el motor parte varias veces en un intervalo de 15 minutos, probablemente va a ser, este tiempo va a ser mayor, que va a partir varias veces. Esto va a ser menor porque es la diferencia en un periodo de 15. Entonces podría tener una demanda mayor en un intervalo igual de 15 minutos. ¿Por qué? Porque tuve varias partidas. ¿Cierto? Y eso me hace que se eleve la demanda. Entonces, si el motor partió varias veces en un periodo, va a ir aumentando cada vez la demanda máxima que va a quedar registrada en el medidor. Recuerden que el medidor cada 15 minutos guarda un registro. Entonces, en alguno de esos registros de 15 minutos tuvo varias partidas, la demanda subió automáticamente. Entonces, la demanda máxima del equipo eléctrico corresponde a su potencia promedio en un intervalo de 15 minutos. Los medidores eléctricos toman lecturas cada 15 minutos. Es decir, que en una hora hay 4 valores y en 24 horas 96 valores de demanda. En un mes de 30 días, por lo tanto, habrían 2.880 valores de demanda que quedan registrados. ¿Ya? Tiene una base de memoria el medidor para estas características. Para efecto entonces de facturación, el medidor guarda en su memoria interna el valor máximo de la demanda registrada de esos 2.880 valores que registró a lo largo de un mes. ¿Ya? Y cuando los tipos van todos los meses, toman la lectura, conectan el medidor a un registrador, bajan la base de datos y tienen los 2.880 valores registrados y les marca al tiro cuál es el más alto. Y ese es el que después va a entrar en la boleta. ¿Ya? Otro ejemplo dice, en un intervalo de una hora en el que se registran valores cada 15 minutos de 10, 26, 85 y 225 kilowatts, el medidor registrará como valor de demanda máxima el dato de los 225 kilowatts, pues fue el máximo valor de demanda de ese intervalo, de una hora. Y esto lo repite durante todo el mes. Si para el caso del ejemplo, este valor de 225 kilowatts corresponde al valor máximo del mes, entonces el valor máximo de los 2.880 datos será el que se facture en la boleta mensual. ¿Ya? ¿Clarito entonces cómo se calcula la demanda? ¿O qué es lo que es la demanda en relación a lo que es potencia? Uno es un valor instantáneo y el otro es el valor promedio consumido, ¿no es cierto?, en un intervalo de tiempo, normalmente de 15 minutos. Para los clientes residenciales nosotros no facturamos la demanda, facturamos solamente la energía, para los BT1. ¿Ok? Bien. Teniendo claro eso entonces, qué es lo que es la demanda máxima, podemos entrar a ver bien la tarifa PT3. Y aquí hay que poner atención.
Y vamos a leer lo que ahí dice. Dice, la facturación mensual del cargo por demanda máxima de potencia leída del mes va a corresponder al mayor de los dos valores siguientes. 1. El cargo por demanda máxima determinada de acuerdo a este procedimiento, que dice, se considera como demanda máxima de facturación del mes la más alta que resulte de comparar la demanda máxima leída del mes, o sea, tengo los 1880 registros y hay uno que es alto, el más grande, con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contienen horas de punta dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que estoy facturando. Entonces, si yo me paro en el mes de noviembre y tengo que hacer el cálculo de la boleta BT3, tengo que ver cuál es la demanda máxima que le voy a facturar ese mes. Y me dice, se debe considerar como demanda máxima de facturación de este mes, noviembre, a la más alta que resulte de comparar la demanda máxima leída, o sea, el valor que me entregó el medidor, supongamos que este fue el medidor, y me tiró 2880 y tantos valores, de aquí tomo el más alto, ese es 1, valor que está directo del medidor, con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contienen horas de punta. ¿Cuáles son esos meses? Abril a septiembre. Dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que se factura. Vamos ahí. Entonces, si estoy facturando el mes de noviembre, tengo que contar 12 meses hacia atrás, partiendo del mes de noviembre, o sea, incluido el mes que se factura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy al año anterior. 12 meses. ¿Pero qué dice? Las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contienen horas de punta. Dentro de estos 12, ¿cuáles son los meses que contienen horas de punta? Este pedacito. Entonces tengo que buscar S y S, que serían las más altas, por decir un valor. 2. Las más altas de estos 6. Veo cuáles son los valores que se facturaron estos meses, o perdón, las demandas registradas en esos meses, y elijo las dos más altas. Y calculo el promedio. Y eso me da un valor. De aquí sale un valor. Y acá tenía otro valor, que era el directo del mes, el más alto de ese mes. ¿Cuál elijo? Entre este y este, el más alto. Me quedo con el más alto. Si le ponemos número, esta cuestión fue 300 y este fue 305, ¿con cuál me quedo? 305. Con 305. ¿Qué puede haber sido de acá? Ni siquiera este mes.
¿Se fijan? Ahora, si este mes me dio 305 y este me dio 300, ¿cuál elijo? 305, el del mes, en este caso. Pero si los valores promedio de aquí son más altos, ese siempre va a ser más grande que este. Por lo tanto, me voy a quedar con ese. Entonces, si ya empiezo a analizar esto un poquito y me doy cuenta de que en el periodo de invierno consumí mucho, mis valores promedio de las dos más altas entre abril y septiembre siempre van a ser valores altos en comparación a los que estoy consumiendo ahora. Entonces, ¿cuál va a ser? Si este aquí fueron 200, 250, 280, pero acá estuve con valores de 400, este siempre va a ser promedio, el valor más grande que cualquier mes. Por lo tanto, ¿cuál voy a facturar? El de acá arriba. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque si yo consumo mucho en el periodo de invierno, ese valor promedio, que es alto, me va a perseguir por el resto del año. Porque aunque yo me restrinja y consuma poquito, me va a mandar este. Por eso es que las empresas se cuidan de consumir mucho en los periodos de invierno. Porque ese valor los va a perseguir el resto del año. Aunque yo restrinja mis consumos, como ya caí fuerte acá, ese valor siempre va a ser mayor que el consumo del mes. Y ese es el que me van a facturar. ¿Te das cuenta? El cargo, entonces, por demanda máxima va a resultar de multiplicar el valor de la demanda máxima de potencia leída de facturación por el precio unitario según el pliego tarifario. Dependiendo si es clasificada como presente en punta o parcialmente presente en punta. O sea, tenía el valor que voy a facturar. Pero ahora tengo que clasificarlo en punta o presente en punta. ¿Y cómo hago eso? Igual como lo hicimos en la tarifa BT2. ¿Ya? Calculando la demanda media del mes para definir si es presente o parcialmente. Y aquí tengo un valor de estos dos, que es el más alto. Y ese también lo tengo que comparar con el 40% del mayor de los últimos cargos por demanda máxima de potencia leída registrado en los últimos 12 meses. O sea, ya tengo un número. Ahora de nuevo me voy 12 meses para atrás y veo si ese valor promedio que calculé acá, que fue el más alto entre este y este, es el más alto del 40% del más grande de acá. O sea, si por aquí tuve uno de 400, que era el más alto de todos, el 40% de eso va a ser ¿cuánto? 160. Obviamente que este es mucho más grande que eso. Por lo tanto, ¿cuál va a seguir siendo el valor a facturar? Ese. ¿Ya? Pero en algunos casos se puede dar que el 40% de este valor sea más alto que el resto. Por ejemplo, cuando dejo de consumir y tengo puro cero, ahí me voy a los 12 meses para atrás y por ahí va a haber un valor. El 40% de ese valor va a ser más grande que cero. Y por lo tanto voy a facturar ese valor. ¿Ya? Cuando le miramos el número va a quedar más claro. Pero hay que entender primero el procedimiento. Ahí tenemos un ejercicio completo. Y lo vamos a ir analizando. Ahí está la facturación completa de un cliente con tarifa BT3. Ojo, ¿cómo yo calculo la energía desde un medidor? Un medidor, ¿qué es lo que me entrega? ¿Ah? Un medidor me entrega una lectura, ¿cierto?
¿Y yo cómo calculo el consumo de un mes? Desde el medidor. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, ¿cierto? Coma, y estos son decimales. Entonces, si es un medidor mecánico, van a ir subiendo los numeritos, ¿no? 9, 8, 1, 4, por decir algo. Y acá va a ser 5, 5. Tengo una lectura de 4189.55. En la medida que la persona empieza a consumir, esto va a pasar a 56, 57, 58, 59, 60. Cuando llegue a 99, este va a pasar a ser 0 y este 9. Y así va incrementando, ¿no es cierto? Ya. Entonces cuando llega el día de la lectura, la persona va, se para y mira y dice 4190,5. Esa es la lectura de hoy. E ingresa esa lectura al sistema para este cliente. Esto es una lectura. ¿Cuánta energía consumió ese cliente en el mes? Tengo que ir a ver la lectura del mes anterior. Entonces, la lectura del mes anterior, que está registrada ya en el sistema, fue 30.012,4. 3.012,4. ¿Cuál fue el consumo? Del mes. $1.178. 1.178,1. Y estos son kilowatt-hora. O sea, para determinar el consumo del mes, tengo que tomar la lectura del mes y restarle la lectura del mes anterior. Y ahí tengo lo que avancé en un mes, o sea, cuánto consumí. ¿Ya? Todos los medidores funcionan igual, sean digitales, sean mecánicos, todos van avanzando. Y para poder sacar lo que yo consumí en el mes, tengo que hacer la diferencia entre la lectura actual y la lectura del mes anterior. ¿Ya? Y eso me da el consumo del mes. ¿Ok? 1178,1 kilowatt hora. Habiendo hecho ese paréntesis, ahora les digo, ¿qué es lo que es esto? Lectura, ¿cierto? Ya, perfecto. Esa es la lectura. En este caso, la lectura activa. Y esta otra es la lectura reactiva. O sea, estoy midiendo activo y reactivo. Bien. Entonces, ¿cuánto consumió en enero? ¿Cuánto consumió en febrero? ¿Ah? 12. Ese mes. ¿Cuánto consumió? 12.000. ¿Ah? Pero ahí dice 24.000. Ah, claro, como es lectura, para saber el consumo del mes de febrero son 24.000 menos los 12.000 del mes anterior. O sea, el mes de febrero, ¿cuánto consumió? 12.000 kilowatt hora.
¿Ya? Porque aquí dice lectura. ¿Qué pasaría si ahí dice consumo? Entonces el valor es directo. ¿Cuánto consumió el mes de febrero? 24.000. Si que fuera consumo. Ojo con esos detalles. Porque si en la prueba aparece lecturas, para saber el consumo, ¿qué tienen que hacer? Restar. Pero si en la hoja dice consumos, entra el valor directo. No me lo van a estar restando. No me sorprenda. ¿Ah? No me sorprenda. ¿Cómo que consumió 15 watts? Pendejo. Usted lo restó, ¿eh? Por eso está acá de nuevo. Usted lo restó. Son detalles. O es lectura o es consumo, pero tengo que tener claro qué es lo que es para poder decir esto es lo que consumió o no. Acá simplemente hago la diferencia entre un mes y otro y voy sacando los consumos mensuales. Pero si dice consumo, el valor es directo. ¿Ya? Además, fíjense que todos estos tienen unidades. ¿Y esto? No. Porque esto en sí no es energía consumida. Es un número. Cuando hago la diferencia, lo transformé recién a la consumo. Bien. Entonces, tenemos 2016, 2017 para este cliente con todas las lecturas, las activas, las reactivas. Y tengo demanda, horario fuera de punta, demanda en hora de punta, igual demanda, horario fuera de punta, demanda en hora de punta. Perfecto. Las demandas en hora de punta por lo general son más bajas que estas otras porque estos consideran, como es el periodo de invierno, en ese horario entre las 6 de la tarde y las 23 horas, ¿no es cierto?, es menor que lo que consumió probablemente en el resto del día. Por eso que estos valores son más altos que estos. ¿Se fijan, no? Y acá también. Entonces estos son los horarios de punta, demanda en horario de punta, el medidor me entregó este valor, demanda máxima en horario fuera de punta. Cualquier otro horario menos ese, este fue el más grande. Si fuera un día solamente y no un mes, diría que en el horario de punta el tipo consumió, el máximo valor fue de 55 y en el resto del día el máximo valor que llegó fue a 81. Pero esto es un promedio de los valores de 30 días del mes. Ok. Entonces, vamos a ver la boleta de este mes para este año. ¿Ya? Este sería el mes de septiembre del año 2017. Lo primero que vamos a ver entonces, ¿cuánta energía consumió ese mes? Sería la diferencia entre esa lectura y esta otra. O sea, 232.000 menos 227.000, o sea, consumió 5.000 kilowatts hora. Y la energía reactiva, lo mismo, entre ese valor y ese valor. En ese mes, entonces, la energía reactiva del mes es 229.800 menos 225.800. O sea, consumió 4.000 kilowatt hora reactivo. Ya tengo esos dos datos de los consumos. Entonces, lo primero que calculé aquí fue ver si este caballero se había sobrepasado o no en su factor de potencia. Si se acuerdan de la clase pasada, ¿cuánto era el valor máximo que podía tener? O el valor límite era 0.93. ¿Estás seguro o era 0.95? Ahí se lo pongo. Ya, pero hay un valor límite. Entonces tengo que ver si el tipo está dentro de ese valor o no. Entonces tengo que calcular
¿Cuál es el factor de potencia? ¿Cómo lo calculo? Hay varias fórmulas, hay varias formas para llegar al factor de potencia. Necesito conocer este ángulo para sacar el coseno del ángulo, ¿cierto? Que sería el factor de potencia. Potencia aparente, potencia útil, potencia reactiva. ¿Cuál conozco? La reactiva. ¿Y cuál otra? La útil. Entonces, por trigonometría puedo calcular y determinar el ángulo. Rápido, tengo dos datos. Durante lo puedo hacer. ¿Ya? Por ejemplo, la energía reactiva del mes era 4000, partido por la energía del mes, por la energía activa eran 5000, eso me da 0,8. Calculo el ángulo, como el arco tangente de ese valor me da 0,67, y como ya tengo el ángulo, puedo calcular el coseno de ese ángulo y me da 0,78. Una manera. ¿Ya? A lo mejor más carretero que los demás, pero también puedo aplicar esta otra fórmula, los kilowatts hora energía partido por la raíz cuadrada de la energía activa más la reactiva, también me va a dar el mismo valor. Factor de potencia, coseno phi, 0,78. ¿Cuánto era el valor permitido por norma? 0,93. O sea, tengo un factor de potencia bastante bajo en comparación al valor permitido, de 0,93 para arriba. Por lo tanto, ¿va a haber recargo por mal factor de potencia? Sí. Porque yo tengo un factor de potencia muy bajo. Entonces, la norma establecía que se calcula la diferencia, ¿no es cierto?, del límite menos el valor que tengo real, y eso me da 0,15. Y por lo tanto, decía que era un 0,01% por cada fracción. Eso me da entonces un 15% de recargo. Entonces, y al tiro el valor de cuánto me van a recargar por el más factor de potencia va a ser multiplicarlo por 15%. El Excel te lo tiró en radianes. Sí, Y tú le tienes que hacer la conversión a grados. Te lo reconocieron. sí. Entonces debería estar. Pero todavía no he determinado cómo voy a hacer la boleta. Eso era solamente determinar si tenía factor de potencia malo o bueno y si correspondía o no a algún recargo. Entonces, ahora vamos a calcular la demanda, que era el valor que nos podría complicar la existencia. ¿Ya? Y ahí está toda la explicación completa y le vamos a seguir paso a paso. Entonces, decía que había que comparar dos valores y había que elegir el más alto. Uno era determinar, ¿no es cierto?, el promedio de las dos más altas demandas en meses con hora de punta de los últimos 12 meses. Si me voy atrás, ¿cuáles son los meses con hora de punta de los últimos 12 meses? Si estoy parado en septiembre, considerando ese mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, llego hasta octubre del año anterior. Pero ¿cuáles son los meses que tienen horario de punta? De aquí hasta ahí, ¿cierto? De ahí hasta ahí. Y dice promedio de las dos más altas demandas en meses con hora de punta de esos últimos 12 meses. Demanda máxima de potencia en los meses que contienen hora de punta. ¿Cuáles son las demandas máximas del mes? ¿Esta o esta? Izquierda. ¿Esta? Otro. Las demandas máximas La de en los meses que tienen hora de punta. ¿Esta o estas? la derecha. La primera, La de la izquierda fuera de punta. pero son los meses que tienen horario punta, o no te dice que Sí, son los meses sabrá que tienen horario. las demandas máximas leídas en los meses que tienen hora de punta. Derecha. Las demandas máximas leídas son estas.
pero en los meses que tienen hora de punta, en este periodo. Entonces, ¿cuáles serían las más altas en esos meses? 90 y 88. Porque estas son las demandas máximas solamente en ese pedacito de hora que era de las 6 a las 23, de las 18 a las 23. No es la demanda máxima del mes. ¿Ya? Entonces, ojo con esos pequeños detalles. Promedio de las dos más altas demandas en los meses con horas de punta. Se considera como demanda máxima de facturación del mes a la más alta que resulte de comparar la demanda máxima leída del mes con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contienen horas de punta, dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que se factura. 90 y 88. 90 y 88. ¿Y la otra columna, profe, qué significaba? Era la demanda máxima. Demanda máxima en horario de punta. Dentro de ese mes. Dentro de un mismo mes. En esa fracción de horario, de las 0 a las 24, acá tenemos las 18, en este horario, la máxima demanda para ese mes fue 40. Ahí. Pero en ese mismo mes, la demanda máxima registrada fue cualquier horario que estuvo por acá. Y fue 90. Entonces, si yo digo que este fue el comportamiento del mes, los mismos 30 días se comportó igual. La demanda máxima del mes fue 90. Y la demanda máxima en este pedacito de tiempo fue 40. Pero aquí estamos hablando la más alta que resulte de comparar, la demanda máxima leída del mes. ¿La cuál es esa? Esa. En aquellos meses que contienen hora de punta. O sea, limito entonces solamente a abril a septiembre. Los demás meses no los tomo en cuenta. ¿Ya? Entonces tendría 89. ¿Y la demanda máxima del mes cuánto fue? Para el mes de septiembre que quiero facturar, 78. Esa es la demanda que me registró ese mes. Entonces tengo que comparar ese valor con 78. Y además tengo que considerar el 40% del mayor de los cargos por demanda máxima de potencia leída registradas en los últimos 12 meses. De nuevo, 12 meses. Hasta acá. ¿Cuál es el mayor valor de las demandas registradas en esos 12 meses? 95. Ahí ya no interesa si es el mes que tiene hora de punta o no. El mayor de los 12. En este caso fue 95, que fue un mes de marzo, o sea, no es un mes que tiene hora de punta, pero marcó el mayor. Entonces, tomo 95 y calculo el 40%. Entonces voy a tener 89, 78 y también tengo 38 por este otro lado. ¿Cuál de estos tres mayor? 89. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que voy a facturar? En el mes de septiembre, 89. Solo en el segundo cálculo, el 40% del 25 también incluye el mes de facturación. Dentro de la cuenta de los 12 meses. 40% del mayor de los cargos por demanda máxima de potencia leída registrado en los últimos 12 meses. Sí. ¿Incluye el de facturación? Sí. Entonces, teniendo claro estos tres valores, me quedo con el mayor, va a ser 89 y ese es el que voy a facturar.
¿Qué me queda saber ahora? Porque ya sé cuál es el valor de la demanda que voy a facturar. Si es presente o es parcial. Ya tengo el valor, pero tengo que clasificar. Entonces, ¿cómo lo hago? La demanda máxima de potencia leída dice el horario de punta, de nuevo, 5 horas de punta diario. Aquí consideré un mes con 26 días hábiles para considerar punta dentro del mes. En el cálculo anterior había considerado un mes de 27 días. Depende del mes. Tenía un feriado, no tenía feriado, qué sé yo. 26 o 27 son los valores que normalmente se consideran. ¿Cuántas horas de punta tengo en el mes? 5 por 26 me va a dar 130. ¿Ya? Y hago la demanda media en horas de punta. Si van siguiendo con la tarifa 20, con lo que vimos delante, es la misma mecánica. ¿Cuánta energía consumió ese mes? 5.000. Cuando vimos el BT2, ¿se acuerdan? Los 2.880 y algo lo dividimos por la cantidad de horas. Ya acá igual. Los 5.000 dividido por los 130 me da 38.46, que sería la energía del mes utilizada en horas de punta en ese mes. Y eso lo divido, en el caso anterior era por la demanda o la potencia contratada, pero en este caso no tengo potencia contratada, tengo la demanda máxima de potencia leída, que en este caso fue 78. Entonces divido este valor en 78 y me da 0.49, menor que 0,5. Por lo tanto es parcialmente presente en punta. En el ejercicio anterior nos había dado 1.60 y algo, era mayor que 0,5 y era presente en punta. En este caso es parcialmente presente en punta. ¿Ya? Si la demanda media en horas de punta es similar a la demanda máxima leída, implica que mayoritariamente se utiliza la potencia en horas de punta. Fueron iguales. Y aquí está lo mismo que está hecho acá. Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída, para este caso, está siendo usada parcialmente durante las horas de punta, cuando el cociente entre la demanda media de potencia del cliente en dichas horas y su potencia contratada, en el caso de la BT2 o la T3, o su demanda máxima de potencia leída, como es este caso, para la opción de tarifa BT3, sea inferior a 0,5. Es lo que nos dio acá. 0,49 menor que 0,5, entonces parcial. Y con eso ya tengo clasificado a qué valor voy a facturar esa demanda. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos armar la boleta. Ya. Y la boleta tiene administración del servicio, transporte de electricidad, electricidad consumida, cargo por demanda máxima que puede ser de potencia, en este caso leída, y recargo por bajo factor de potencia, porque vimos que teníamos un muy bajo factor de potencia. Cargo fijo mensual para la tarifa BT3, el valor entra directo. Transporte de electricidad, tengo cargo por uso del sistema de transmisión y cargo por servicio público, o valor unitario por 5.000, que era la energía consumida. Recuerden que es pesos por kilowatt hora, o sea, pesos por energía. 1.4 por 5.000, 0.5 por 5.000. El cargo de la electricidad consumida o el valor de la energía consumida, también pesos por kilowatt hora, 73,8 por 5.000. Y acá viene el cargo por demanda máxima de potencia leída. ¿Cuánto habíamos determinado que era?
89, era el valor promedio. Y vimos que la potencia era clasificada como parcialmente presente en punta. O sea, tiene un precio de 11.000 y no de 12. Este es 89, 900.000 pesos de fracción por la potencia. Y además teníamos un recargo por bajo factor de potencia. El recargo por bajo factor de potencia era un 1% por cada centésima en que dicho factor bajara de 0,93, y era equivalente a un 15%. Y eso me daba 55.410 pesos. Esos 54.000 son del, se calculan del 15% del cargo por energía. Correcto. El 15% de ese valor. ¿Cuánto es? 15. 15. ¿Cuál es el recargo del 15%? Entonces, si sumamos toda la boleta, me va a dar una boleta de 1.430.606 pesos. ¿Ya? Ahí estaba el recargo, era 15 por los 369, que era este valor. O sea, estoy pagando 55 luquitas todos los meses por tener un mal factor de potencia. En un año, ¿cuánto tengo? 12. 55 por 12. ¿Ah? Con 600 lucas. 600 lucas. En 2 años tengo 1.200.000. Lo que sale un banco de O baterías. sea, en 2 años ya pago un banco de batería. Perdón, un banco de condensadores. Voy a mejorar el factor de potencia. Por lo tanto, si mejoro el factor de potencia, podría ahorrarme después 55 luquitas todos los meses. Profesor, el ejercicio era 2.000 kilowatts o eran 2.8 Pero como te decís, tenéis más. Pero puede aumentar un poco, porque eso es básico, pero si tenéis más carga, ahí en vez de ser 369, supongamos que tenéis 800, vais a tener más carga. Ahí me tener harto, Oiga, mi loco. Si el 369 aumenta, va a aumentar el valor del banco del banco. Pero puede decir, pero puede. Ya, porque aumentar esa weá en vez de 55 puede ser un. ¿Cuánto sería aumentarle? Puede en esa pura weá, puede en vez de. Ya, muy grande. Ya, por 12. Firma infierno. Sí, 108 palos. 10. Se repela. No puedo hacer la música. ¿Viste? Entonces me conviene tener las baterías porque. Entonces la mía fue Mercedes y un No tan siquiera te va a dejar algo. Este dijo decirte de plata pague usted. Ok, entonces, si se fijan, por la forma en cómo se calculó, el valor promedio de los consumos de los últimos 12 meses que contienen horas de punta me marcó el valor a facturar. Ese mes yo consumí 78 como demanda máxima, pero sin embargo tuve que pagar 89. ¿Ya? Que sale del valor promedio de estos meses, los dos más altos, me marcó, porque en el mes que yo quería facturar había consumido menos, como demanda máxima, pero me marca el valor consumido en el horario de punta anterior. Entonces, por más que yo me esfuerce en los otros meses en seguir bajando mi consumo y que mi demanda máxima no sea tan alta,
Si aquí le pegué el salto, este valor me va a perseguir. ¿Hasta cuándo? Que le dije hasta como vende. Hasta el otro año. Cuando vuelva a entrar en otro periodo de punta y vuelva a tener a lo mejor valores más bajos. Porque ya me pasó un año, entonces al año siguiente, ¿qué es lo que hago? Trato de controlar mis consumos, ¿no es cierto?, en estos meses, para no tener valores tan altos, de manera que cuando me calcule el promedio considerando estos, sea un valor bajito. Por eso en estos meses hay que tener cuidado con los consumos. Porque me van a perseguir por más que yo tenga. Pues imagínense, después llego, pasa, estoy ahí parado en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Aquí ya me meto recién en el horario de punta del otro periodo. Entonces, si aquí consumo, calculo 12 hacia atrás, estoy llegando hasta mayo, prácticamente, del otro año. Y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses, dependiendo de dónde esté parado acá, donde estos valores son los que me van a castigar si es que son muy altos. Entonces esto me persigue, este valor calculado, por 12 meses, prácticamente. Por eso me tuve que ir a boleta. Dudas, consultas. Al día de la prueba. Estamos claritos, ¿no? Bueno, no, hacer un repaso. En la prueba tengo dudas. No, hacer un repaso. Vamos a pasar más El mismo ejercicio, lo repasamos otra vez si queréis. Está bueno. Con el mismo de la prueba. Está bueno. Con apunte la prueba. Con apunte. Repasamos el 2000. ¿No? Párense en el mes de febrero de ese año, del 2017. Ya, pues calculen el valor de la demanda. ¿Cuánto sería el valor de la demanda a facturar el mes de febrero del 2017? ¿Qué valor tendría que facturar el mes de febrero del 2017? ¿Esto se volvió o no? ¿Se volvió antiguo? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Todo esto que se volvió? Es el mismo paso, Aquí pero hay que meter el lápiz. Soltar la mano y meter el lápiz. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Mes de febrero 2017. ¿Cuánto fue mi demanda máxima ese mes? Ese mes. 70. Febrero. No, enero. 90. Escuché. La demanda máxima del mes fue 90. Ya, primer dato que tengo. Qué terrible son. ¿Cuál es el valor promedio de las dos más altas demandas ocurridas en los meses de punta de los últimos 12 meses? Incluyendo el mes que quiero facturar. Entonces tengo que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero solamente voy a tomar los meses de abril a septiembre. 70, 60 sería. En ese periodo, ¿cuáles son los dos más altos? 70, 60 y 70. Entonces tengo que calcular el valor promedio. 65. 65. Y el 40% del más alto de los valores de los últimos 12 meses. El del 90. Tengo un 90 aquí, tengo un 90 acá. Y no tengo más alto que 90. O sea, sería el 40% de 90. 36. ¿Cuánto es eso? 36. 36, ya. 90 el del mes, 65 el valor promedio y 36 el 40%. ¿Cuál es más alto?
¿Cuánto voy a facturar ese mes? 90. Mucho. Hay que ver si es PPP. Ahora hay que ver si es PPP o PP. ¿Y cómo veíamos eso? Con la reforma. ¿Cuánto es la energía consumida el mes de febrero? La energía. 5.000. Serían 166.000 menos 157.000. 9 lucas. Ah, perdón, acá, 167 menos 158. 9.000. 9.000 kilowatts hora. Anda que recibo lucho. Esa fue la energía que consumí ese mes. Siempre la activa. 9 pesos. De la activa. La reactiva solo para calcular el factor de potencia. ¿Cómo calculo entonces si es presente o parcialmente presente en punta? Se divide por los Vamos a tomar el mismo dato. Voy a tener se divide por los 5 horas de punta del día, de las 18 a las 23, por un mes que tiene 26 días, y eso me va a dar 130. Luego, la demanda media en horas de punta va a ser la energía consumida, 9.000, dividido por 130. ¿Cuánto da eso? 69,23. 69,23. Perfecto. Y eso lo divido por la demanda máxima de potencia leída ese mes. ¿Cuánto era? 90. 0,76. 0,76. Mayor que 0,5. ¿Cómo sería? PP. PP. Presente. Listo. Eso era todo. ¿Cuánto nos demoramos? 2 minutos. En la prueba una hora. 2 minutos. En la prueba 1 hora. Y en la prueba están 1 hora pegados con eso. Y me da mal. Y los datos son los mismos. Me da malo. Le pongo la lectura activa. Rodrigo dijo que era Para que vean. Ahora prueba en conjunto. 6%. Para que vean. Después traspasar datos y hacer la simplificación. Listo. Ahora Eso la es todo. Si no hay para qué verla en comunidad. Y eso es todo. Ya, ¿y qué le agregamos de dificultad? Calcula el factor de Una potencia. galleta te va a ir ahora. Allá, weón. calcule la moneda de un Allá, weón, allá. ¿Estás rodando pan? Y eso es todo. ¿En la prueba? No voy fuerte. Calmado que todavía no te calmo. Y ya les di todos los tips. ¿Dónde se equivocan? Lectura y consumo. ¿En lectura o en consumo? Y si le doy el consumo, el valor entra directo, no hay que hacer ninguna resta, no hay que hacer nada. Pero como van así como caballo de carrera, en la clase lo restó. Entonces hay que restarlo, listo. Medio palo. Allá somos. Yo ¿Ah? Pero les dije en la clase 3, 4, 5 veces. Fíjense, ¿qué dice ahí? Lectura. Y en la prueba que decía, consumo. Leía consumo y buscaba las peras. Y si lo restan, tienen todo malo. Chete, no restimos. ¿Qué hago con 53 watts? ¿Qué desarrollo si conceptualmente lo leían todo mal? Desde la base. Igual uno por pena le da un puntito ahí. A tu culiao, no me mucho tiempo. Está muerto, claro. Calcular el factor de potencia. Me han hecho unas tesis.
respecto de cómo calcular hacen verdaderas tesis, ¿eh? Salen unos datos, unos números, no sé de dónde los sacan. Las calculadoras llegan a humear tratando de calcular el contingente. Hay como 4 formas distintas de llegar a calcular ese factor de potencia, pero yo digo, ocupen el que quieran, pero calculen. Hasta en radial. No consumió, generó. Me dan vuelta el triángulo, lo tiran para otro lado. Hacen de todo. Se confunden con estas dos columnas. ¿Cuál es la que manda? La demanda leída, la máxima demanda leída. Cuando veamos la PT43, ahí sí que hay que tener cuidado con la otra columna. Pero la PT3 no. Oh, shit. Eso es para la otra. El problema es que cuando empezamos a la BT4, que yo por lo general se las pregunto en la segunda prueba, se olvidaron de la BT1, de la BT2, de la BT3, de cómo hay que calcular las demandas y todo. Pero recuerden que la BT4 La mezcla. tiene la 1, la 2 y la 3. La 1 se contrata todo. Por lo tanto, son dos valores que entran directos, contratados, valor fijo. En esta se contrata una y se calcula la otra. Y acá se calculan las dos. ¿Y cómo se calculan? Igual que esta. Con la excepción de esta que calcular dos distintas, que hay dos formas distintas. Pero una se calcula igual que esta. O sea, ahí se les empiezan a mezclar las cosas. Se les empiezan a confundir. Y calculan una de una forma y la otra de otra, y después, bueno, ¿qué tarifa está calculando? Y ahí ya les cambia la cosa. Entonces, este mismo ejercicio, métanle valores distintos, ustedes inventen valores y hagan el cálculo, metan la mano, suelten la calculadora, aprendan a usar la calculadora. Porque el día de la prueba me andan preguntando, profe, ¿cómo calculo el arco tangente de la... Ya, pues. ¿Cómo calculo el arco tangente en esta calculadora? Pero si la calculadora es tuya, no es mía. Usted debería saber cómo. ¿Cómo se hace la segunda función de Lo esto? voy a ver al tiro que no. Y ahí uno que llegaban con 3 calculadoras distintas y así tampoco podían calcularla. Para mí los faltan. Nosotros estamos radiales. Tengo la científica, tengo la de la calculadora del Ahí celular. se me dio. Toma. No, no, no. Radiales. Ah, ¿cuál es la calculadora? Sí, Rida. Sí. Después podemos traer un pequeño formulario ¿De qué? ¿Fórmula? del arco tangente. No, se dan como calcularlo en la calculadora. Descartó el formulario. No sean frescos. Excelente. Una fórmula hay que verificar. Tengo decía. Siempre Estamos bueno. mal el factor por la energía. Y si la cago, no me conozco. No. Mira, ahí hay otro ejercicio. Se tiene una pequeña empresa industrial la cual encomendó un estudio a un ingeniero eléctrico. Un ingeniero eléctrico utilizó un analizador de redes y registró el consumo diario de la empresa por una semana. Detectó que la curva de carga diaria era similar todos los días, entonces tomó carga diaria y la proyectó para todo el mes. Fácil, ¿no? Fácil. Entonces aquí está la curva de demanda del día completo, hora por hora. Se pide determinar la potencia máxima leída y determinar cuánto debería pagar mensualmente por concepto asociado a la tarifa BT3. ¿Ya? Entonces,
para este sistema. El tipo midió entonces hora por hora, las potencias, que son las que salen de la gráfica de acá, ¿no es cierto? Y también el reactivo, el Q. Y lo determinó. Y dijo, el mes se comporta igual, los 30 días son iguales. Para hacerla facilita. Horario de punta, tenemos, ¿no es cierto?, entre las 18 y las 23. Este es el valor, o este es el registro, ¿no es cierto?, de los máximos valores. ¿Cuál era el más alto de todo? 220 en ese horario. Pero acá, por allí hay unos 230. 230. Más alto incluso que alto por ahí. Por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, calculó la energía diaria, ¿no es cierto?, de la potencia, calculó el reactivo, dijo cuántos días del mes y calculó la energía. Aquí tengo la potencia, por la cantidad de tiempo, tengo energía. Lo mismo hizo con el reactivo, la energía reactiva del mes. Entonces empezó a calcular. Dijo, ya, vamos a ver si este factor de potencia es bueno o malo. Entonces dijo, a ver, energía reactiva, partido por la energía activa, me da 66, partido por 137, me da 0.48. Ah, perfecto. Entonces, para saber el ángulo, aplico el arco tangente de ese valor, me da 0.45. Ok. Y el factor de potencia no es otra cosa que el coseno de ese ángulo. Entonces, el coseno de 0.45 es 0.9. ¿Cuánto pide la norma? 0.93. Yo estoy en 0.9. Entonces, ¿cuánto me va a aplicar de recargo? La diferencia. 2.98%. ¿Ya? Ya. Tenía clarito cuánto le iban a recargar por factor de potencia. Aguante 5 minutos más. Punto menos. Venga a la prueba mañana mejor. Venga a la prueba mañana. ¿Qué es lo que faltaba? Determinar la demanda. Determinar la demanda. ¿Cuál es la demanda máxima de potencia leída en el mes? Recuerden que eso era un día, pero los 30 días eran iguales. 230. Por lo tanto, el más alto de los valores es la demanda máxima de potencia, que se leyó en el día. Y después, 230, 230, 230 son los valores más altos. ¿No es cierto? 230. Y eso se repetía los 30 días. Por lo tanto, si ahora veo el mes completo, ¿cuál es el más alto? 230. Perfecto. Entonces, tenía que el valor de la demanda máxima de potencia leída fue 230. Mire, bueno. ¿Qué tengo que saber ahora? Porque aquí no tengo historia de los otros meses. Yo estoy recién haciendo los cálculos. Tuve que medir con un instrumento para ver cuánto eran las potencias. No tengo idea cuánto facturaban o cómo funcionaba esa empresa. A lo mejor la conectaron ese día y empecé a medir para ver cómo iba a funcionar. No sé. Bueno, pero tengo que ver si esta demanda está presente en punta o parcialmente presente en punta. Lo digo, lo veo. Entonces, la demanda media en horas de punta va a ser 197,5, valor promedio de la demanda en horas de punta. Las horas de punta son estas. ¿Ya? El valor promedio de las demandas en horas de punta sería el valor promedio de estos valores. Y ese valor me da 197,5. El promedio de 200, 215, 220, 210, 180 y 160. Ese es el valor promedio. Entonces, para ver cómo está clasificado, sería la demanda media en horas de punta, los 197,5, valor promedio de acá, partido por la demanda máxima de potencia leída del mes, que serían 230. Y eso me da 0,85. Mayor que 0,5, por lo tanto clasifica como presente. ¿Ya? Presente. ¿Cuál va a ser la demanda factural para este cliente con esos datos que tengo ahí?
¿Cuál es la demanda máxima leída de ese mes? 230. No tengo más historia. Tengo 12 meses para atrás para ir a ver cuál es el mayor promedio de las dos demandas más altas. No tengo. Entonces, este mes le voy a facturar 230 kilovatios. ¿Cómo? Presente en punta. ¿Ya? Y ahí vemos la boleta. Administración de servicio, 1. Transporte de electricidad, 137.910. Acá, ¿De dónde sale eso? el total. De la energía. Cargo por servicio, lo mismo. Electricidad consumida, la misma. Esto es energía. Demanda, cargo por demanda máxima leída de potencia. En este caso dijimos que era presente en punta. Y está acá, presente en punta, 230. El valor más alto. No tengo parcial. Y recargo por bajo factor de potencia el 1%, ¿no es cierto?, de ese valor. 303.630. Y armé la boleta. Obviamente tiene harta energía. 10 millones solamente en consumo de energía. Tiene mucha energía consumo. Y eso es lo que marca el valor final de la boleta. La potencia en este caso no era mucha en comparación a la energía. Casi 3 millones, 2 millones 9 con respecto a los otros días. Entonces, si se fijan, uno puede hacer el cálculo. Y yo le puedo decir a un cliente en función de los valores, si él me dice, oye, ¿estará bien, estará mal, me está cobrando? Digamos. Hay que hacer las mediciones, yo puedo calcular, determinar la energía, determinar los reactivos, ver los factores de potencia, determinar un valor máximo de demanda, y ahora puedo entrar a comparar con cualquier otra cosa. Y él me dice, mire, mi comportamiento es igual todos los meses. Y de hecho él midió y pudo proyectar eso. Entonces su facturación promedio debiera andar todos los meses del orden de los 13 millones. Todavía la empresa eléctrica me está cobrando 20. Bueno, entonces hay que ver ahí qué está pasando, qué está cobrando la empresa. Porque yo puedo obtener mediciones para contrastar lo que la empresa me está facturando. Es un ejemplo extremo, pero se puede hacer. Yo puedo medir mi factor de potencia y compararlo con el recargo que me está haciendo la empresa en la boleta. Y si yo decido, oye, ya, tengo mal factor de potencia, lo puedo mejorar, ¿cuánto me está saliendo esta cuestión? 300 lucas mensuales. En 3 meses tengo 1 millón de pesos y un banquito condensador a lo mejor para corregir lo poco que necesito me sale eso. En 3 meses podría tener pagado 4 meses la mano de obra, ya tengo pagado el banco condensador. Y me ahorro 300 lucas mensuales todos los años y todos los años. Pero alguien tiene que decirle y tiene que hacerlo. Porque si no, el viejo que no tiene idea de qué es lo que hace, paga la boleta. Paga. Y él puede optimizar. O metámosle un poquito de eficiencia energética y mejoremos el factor de potencia del sistema, de mi planta, de mi sistema. A lo mejor hay que invertir en el motor más moderno, ¿no es cierto?, que tenga modulación. A lo mejor el sistema de iluminación que estoy utilizando puede ser más moderno también, con mejor factor de potencia. Tiene puros tubos fluorescentes antiguos, ¿no? Son re malos. Se puede buscar alternativas. ¿Ok? La mecánica es la misma para todos los casos. Y hoy ya seguimos con las BT4. Ya. Y ahí nos vemos mañana. Sigamos. La prueba del sábado. Domingo. Depende de cómo se porten mañana. Ah, cagado. Mañana tenemos galletita. Buena convivencia. No, por lo general, la prueba 1 es hasta el BT3. Excelente.
Para los chicos. Te regalo los. Ah, no, ni café, weón. Eso que la máquina no. 2% ahí. Para que llegue a la casa.